Huitka nació en Buenos Aires en 1961, en una familia de clase media en la que no había artistas. ¿Qué cosas, qué cualidades tenía tu padre y cuál es tu madre que pudieran haber llegado hasta vos? Yo creo que son súper trabajadores. Yo no conozco gente tan trabajadora como mi viejo, por ejemplo. Me parece que los dos son muy laburadores, pero mi viejo es así una especie de tipo donde el trabajo me parece que es como una especie de centro de su manera de estar en el mundo. Y yo también soy muy laburador. Me parece que parte de eso tiene que ver con él. Y además una tipa inquieta, inteligente. Me da la impresión de que probablemente alguna sensibilidad hacia el mundo la haya heredado de ella. Sensibilidad que lo lleva a registrar la transitoriedad de la vida humana, o algo más personal, la experiencia de sus ancestros, inmigrantes que huyeron de la persecución y de la muerte, y la realidad de miles de desaparecidos en su propio país. Lo cierto es que, a partir de la serie 7 últimas canciones, desaparece de sus cuadros la figura humana. Solo su ausencia es lo que iba a generar la presencia de la figura, ¿no? Me pareció que después Una silla tirada era mucho más significativo, mucho más potente como evocación de la figura humana que el hecho de poner una persona sentada. Y me parece que de ahí en más seguí, ¿no? El colchón, la mesa, la cárcel, el cementerio, el estadio, el teatro. Está bien, nunca ves la cara de nadie, el cuerpo de nadie, pero ese espacio, ¿no? Ese espacio, digamos, como limitado, específico, a veces con un número, a veces con un pequeño rectángulo, me parece que son el lugar de la experiencia humana. Por lo tanto, me parece que poner ahí una figura es casi como anular lo que yo quiero hacer, ¿no? Guillermo, vamos a utilizar algunos símbolos muy tuyos y los usamos como disparadores. Por ejemplo, y para empezar, la cama como objeto. De la cama supongo que puedo decir que tiene este potencial sorprendente de decir mucho con muy poco, ¿no? Es decir, que sea algo así como la representación de una experiencia humana casi completa: nacer, morir, soñar, el sexo, el dormir, digamos, el tiempo. Si son nociones que cubren casi nuestra existencia, pero digamos de un modo, ¿no?, de la A a la Z, ¿no? Y todo eso, de algún modo, en un espacio cuya representación es elemental, ¿no? Generalmente mi modo de ver cómo sucede un movimiento desde la cama a un plano de un apartamento tiene más que ver con la idea de haber tomado una cámara y haberme alejado de esa cama y haber visto esa cama en un cuarto y después haber visto ese cuarto en un apartamento. Con lo cual me parece que es como un proceso de alejamiento. Si de ahí me siguiera alejando, cosa que hice, el apartamento aparece en una ciudad, la ciudad aparece en un país, y eventualmente hay algunas obras donde ese país aparece en un contexto mundial y después algún tipo, digamos, de mapa estelar donde ya, digamos, el alejamiento es absoluto, ¿no? Huitka parece estar siempre alerta, buscando la motivación que lo llevará al cambio. En Londres, en la boletería del Covent Garden, mientras compraba una entrada para ver El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, tuvo una revelación. Covent Garden tenía una planta de su espacio para vender localidades que era la platea y los diferentes, digamos, niveles del teatro vistos desde el escenario. Una perspectiva muy interesante, porque si bien uno estaba comprando una localidad para mirar hacia el escenario, curiosamente el modo en que estaba esto presentado te decía cómo vos ibas a ser visto, con lo cual se producía una especie de juego de espejos
que a mí no se me había ocurrido en ese momento, y cuando vi eso dije, es esto exactamente lo que quiero hacer, rotar mi obra a 180 grados y empezar a verlo desde el escenario, pulverizar un poco dónde está realmente el drama, dónde suceden las cosas. Muchas veces es una representación pura y casi te diría, casi literal del espacio de los espectadores, solamente que ahí no hay ninguna persona sentada. En otros trabajos no, me parece que el espacio de los espectadores se empieza como a volatilizar, a pulverizar. Inclusive una operación que a mí me gustó mucho es la de inscribir en los espectadores el texto del actor. Por eso en algunos dibujos, en algunas obras aparecen estas frases normalmente que tienen que ver con Shakespeare, como "Come thick night". El actor parece estar como mirando el público y es el público el que le dice el texto al actor. Amante del cine, Huitka rinde homenaje al director del acorazado Potemkin, Einstein, en la serie El mar dulce, en la que un cochecito antiguo rueda descontrolado escaleras abajo. Me gustó mucho, digamos, la analogía que hice con el tiempo, ¿no? En ese momento, de pensar que ese cochecito de bebé era un barco y que ese era el barco o el vehículo que transportaba a mi familia desde Odessa a el Río de la Plata. Por eso, de algún modo, el título de esa serie son siempre El mar dulce, es un modo casi escolar de referirse al Río de la Plata. Y me parece como interesante esta especie como de vínculo entre esa parte del mundo y esta parte del mundo. Y en otras pinturas, sobre todo en una de 7 últimas canciones, el cochecito parece haber salido de la escena y está como, ¿no?, como retenido por un personaje que lo tiene así, y de algún modo como que hubiera habido una especie como de momento en el que se cristalizó eso, que en vez, digamos, de dejar que ese coche cayera, digamos, hacia un derrumbe, ¿no?, hubiera sido salvado de la escena, ¿no?